Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Los que me sigáis desde hace mucho tiempo, sabéis que os dije que al final de todo, sabremos que hemos llegado al final de estas investigaciones cuando apareciera el tema satánico y el tema pedo. Y bueno, iba a decir para bien o para mal, pero y también me fastidia decir que es para bien, pero realmente hemos llegado a ese punto. Hemos llegado al punto en el cual el tema satánico y puedes decir cosas peores, porque están relacionados todos. Y me cuesta decir la palabra, pero el canibalismo está ya encima de la mesa. Estáis viendo una noticia del Daily Mail, que es el periódico más leído de Inglaterra, en donde se habla de las horribles ejecuciones del cártel caníbal. Y habla de los sicarios que cortaban a sus víctimas y, bueno, pues les traían el corazón. Y todo esto se hacía para dar miedo. No os voy a leer toda la noticia, la verdad. No voy a recrearme en estas informaciones, por más que tenga que contarlas, porque realmente es noticia. Estamos llegando a averiguar quién nos gobierna. Aquí tenemos pues una declaración de un sicario de los Zetas que dice: he estado en reuniones en las que luego de enjuiciar a alguien y sentenciarlo a la pena de muerte, antes de ejecutarlo, le ordena que se bañe a conciencia, incluso que se rasure todo el cuerpo y lo deja que se desestrese por unas 2 o 3 horas, hasta se les da una botella de whisky para que se relaje mejor. Después ordena su muerte en forma rápida para que no haya segregación de adrenalina, la carne no se ponga amarga ni dura. Esto se está diciendo. Y luego va a venir Stone Rider a explicarlo mejor. Porque todas estas noticias que os estoy dando, yo las he recopilado después de recibir el vídeo de Stone Rider, o los 2 vídeos de Stone Rider que os voy a resumir a continuación, ¿vale? Y ya veréis cómo encaja a la perfección y le va a dar mucho sentido a todo esto que estoy contando. Aquí se está contando que las autoridades del estado de Jalisco han encontrado 200 pares de zapatos en un crematorio clandestino, en un rancho. Y ese rancho, esa propiedad, se usaba como lugar de entrenamiento y de exterminio por parte de uno de los más poderosos carteles. Se supone que es el de la nueva generación de Jalisco, el que han desarticulado o que están en proceso de desarticulación. Ya sabéis que han caído, aparte del Mencho, su número 2, y ahora ya se sabe incluso el número 3, que está en Estados Unidos, porque sabéis, a estas alturas tenéis que saber que parte de los cárteles, una parte muy importante, operan en Estados Unidos. Y ahora va a venir Stone Rider a explicaros bastante mejor estas cuestiones. Pero es que hay más noticias relacionadas que, como vais a ver, van a encajar perfectamente en las revelaciones de Stone Rider. Aquí viene Mr. Poole, que es una fuente que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, diciendo que el Mencho no solo era un señor de la droga. Bueno, en realidad está diciendo que nos han contado que era un señor de la droga, pero han mentido. No era un general del Deep State porque moviera cocaína. Era un general porque traficaba con seres pequeños. Su nombre en clave aparece en los archivos sin tachar de Jeffrey Epstein 17 veces, bajo el seudónimo de The Supplier, el suministrador. Y aquí te dice el documento. Durante los últimos 20 años, su principal commodity, lo que transportaba, el material o la sustancia o las cosas que transportaba, que traficaba, no eran drogas, eran seres humanos, eran seres pequeños para la isla, se entiende que para la isla de las Lolitas, y órganos para la élite. Era la columna vertebral de la logística de toda esta operación de chantaje. La CIA le protegía porque suministraba aquella cosa que esa red necesita más. Y sabéis que estamos hablando del zumo de uva. Y bueno, pues Trump lo sabía y el domingo
dio la orden. El domingo por la mañana en México, aquí ya era por la tarde. Esto no ha sido una operación militar mexicana. Esto ha sido una ejecución. Mientras los medios de comunicación os distraen con las políticas, se está llevando a cabo una guerra silenciosa. Trump no solo está drenando el pantano, está cazando a los monstruos que viven ahí. Los incendios en Guadalajara no son caos, son los gritos de esta red de que está muriendo. El suministrador, el dealer, ha partido, ya no está. ¿Quién será el próximo? Nadie puede detener lo que viene. En este otro mensaje relacionado con el Mencho, confirma que el suministrador está muerto, pero la lista de clientes del Mencho permanece. Dice que cuando las fuerzas especiales mexicanas tomaron al Mencho, o sea, le abatieron en su finca, ya sabéis que el chivatazo lo dio una prostituta de OnlyFans, que se estaba trincando, hablando pronto y claro. Lo mismo que le pasó al Chapo, por cierto. No solo encontraron armas y drogas, encontraron un ordenador portátil y en él había una carpeta encriptada con el nombre de clientes en español. Lo ponen, lo estáis viendo, ¿no? Pone clientes en español. Es decir, pues es como se dice clients en inglés. Y dentro de ella había 211 nombres. Los clientes de la élite que ordenaron o que pidieron seres pequeños y órganos al suministrador, es decir, los clientes de El Mencho. ¿Y dónde estaban o a qué redes, a qué grupos pertenecen esos clientes? Actores de Hollywood, billonarios del sector tecnológico, ejecutivos de Wall Street y 17, vuelvo a decir, 17 miembros del Congreso en activo ahora mismo. Repito, actores de Hollywood, billonarios del sector tecnológico, es decir, bueno, de Wall Street, ejecutivos, banqueros de Wall Street y 17 diputados que están en ejercicio. En las últimas 48 horas, el Deep State ha tratado de taparlo. La CIA está reclamando la jurisdicción. Incluso el FBI intentó hacerse con ese ordenador, pero no lo consiguieron porque los hombres de Trump llegaron antes. Y ese archivo está ahora en las manos de los mismos agentes de inteligencia militares, esa misma unidad, que está preparando el discurso del Estado de la Unión, ¿vale? Ese discurso que se da cada año ante el Parlamento. El discurso del Estado de la Nación, se dice en España. Este es bueno, pues el detonante. Los documentos de Epstein eran el chantaje de esta red. La lista de clientes es la base de los clientes. Los arrestos no es que vengan a venir, es que han comenzado ya. Prestar atención a quien desaparece esta semana. Esto no es política, esto es guerra y las serpientes ya no se pueden esconder. Bueno, estábamos hablando de droga, porque es que Epstein todo el rato estábamos hablando de como, bueno, chantajeador de políticos, de artistas, banquero, traficante de seres pequeños, pero evidentemente también está en el tráfico de drogas junto con algunos de sus suministradores como Sarah Kellen, Glenn Dubin, Eva Anderson y 12 más, es decir, 15 en total. Por supuesto, ¿de dónde saca la droga Jeffrey Epstein? Bueno, pues por sus conexiones con los cárteles de la droga, cosa que vais a conocer a continuación. Y aquí, por último, una noticia muy interesante que va siempre, se están confirmando todas las cosas que Stone Rider, y a través de Stone Rider un servidor te está contando. Este diputado que se llama Tim Burchett está diciendo que hay una ley que se va a pasar en el Congreso para permitir que soldados retirados, Navy SEALs, Rangers, Marine Raiders, etcétera, puedan trabajar como subcontratados para el ejército como corsarios. Ya sabéis, los corsarios, patentes de corso. Se les va a decir, bueno, pues si me traes la cabeza de tal narco, pues te vamos a dar tanto dinero.
y dice que la Constitución norteamericana permite al presidente contratar corsarios. Ya acordados de todo esto sobre los piratas que os he contado en otras ocasiones. Voy a quitar esto porque eso va a ser el final. Os aconsejo que estéis hasta el final del vídeo porque hay un bonito final dentro de todo este horror que os tengo preparado. Y bueno, aquí tenéis a Stone Rider. En realidad, este es un directo que ha hecho, lo voy a pasar al minuto 5 porque es donde empieza, como me gusta decir a mí, el tomate. Está un poquito alto. Y bueno, pues básicamente está haciendo primero, bueno, se me ha olvidado darle, ahora lo tenéis, está haciendo un resumen de las cosas que han ido pasando desde el domingo en México, sobre todo en Guadalajara, pero también en otras comunidades, en otras provincias, estados, y dice que las cifras reales de muertos son cientos, no 40 y tantos o 50, como se ha dicho. Dice que entre los muertos hay militares, mexicanos y norteamericanos, hay sicarios del cártel y también civiles que han recibido balazos en esos tiroteos. Dice que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha pedido ayuda al Pentágono porque ha visto que no tenía poder para enfrentar al narco y esa petición se ha recogido en los archivos militares norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso faculta para tomar otras medidas como lo que os he contado antes de Tim Burchison acerca de que pueden contratar a ex-Navy SEALs para actuar como paramilitares dentro de México. Bueno, está recordando cosas que yo os he contado el año pasado y durante los últimos años, que esta operación ha sido posible gracias a que llevan 2 años vigilando, monitoreando las viviendas, los búnkeres de los narcos, utilizando vuelos silenciosos, drones, vigilando sus ordenadores, sus satélites que los tienen, sus teléfonos, muchos están utilizando Starlink y claro, pues todo eso pues, ha ido al ejército norteamericano, a los buenos, y dice que toda esa información se ha compartido para que luego esos drones pudieran dar las coordenadas. Aquí estáis viendo Satellites Powerful Drones para que pudieran actuar. Pero aquí, en esta operación contra el narco, también aparece Jeffrey Epstein, porque Jeffrey Epstein está relacionado con el satanismo y, como veremos, los cárteles no solo están relacionados con el satanismo, sino también por una, yo creo que la mayor noticia que os tengo que dar es una que tiene que ver con las prisiones y los asesinos, en fin. Esperad unos minutitos y veréis. En definitiva, que toda esta gente se comunicaba a través de la dark web, bueno, para llevar a cabo estas operaciones oscuras relacionadas con el globalismo y que, por supuesto, están relacionadas con el Mossad, con los banqueros judíos, con la CIA, con el MI6 y con la conspiración jesuita. Repite que Epstein controla diferentes países, que se dice pronto, a través de su Producto Interior Bruto, el sector financiero y la bolsa, los mercados. Lo que está ocurriendo ahora es una operación contra el satanismo en México. Es mucho más allá, lo he repetido una y otra vez, mucho más allá que una operación contra el tráfico de drogas. Porque ese cártel de Jalisco y el de Sinaloa trafican, no sé si ponerlo en pasado o en presente, trafican, seguramente esas redes están empezando a ser desmanteladas, niños que desaparecen en Centro y Sudamérica. ¿Para qué? ¿Con qué destino van esos niños? ¿En qué se utilizan? Bueno, pues tráfico de órganos, tráfico de sangre, plasma, que va a Suiza, de Suiza se distribuye por Europa después de que haya sido esa sangre refinada para obtener el famoso adreno, el jugo de uva. En todo este tráfico están metidos los militares del Deep State, tanto norteamericanos, tanto estadounidenses como mexicanos, que están, bueno, no es que estén, es que dirigen el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos en colaboración con los cárteles de la droga, en este caso Jalisco.
Y ahora va a contar una cosa, bueno, estamos casi en el timing, así que lo voy a dejar, porque habla de que esos sicarios, esos soldados, en realidad, que hacen cosas tan oscuras, están compuestos de fuerzas especiales del Ejército de México, exsoldados, ya sea retirados o incluso algunos en activo. Hay que recordar que el cártel de los Zetas, del cual se habló hace unos años, yo ya no sé si sigue activo, porque la verdad que, en fin, esto es como seguirlo de las criptomonedas. Hay unas derivaciones, pero evidentemente, fijaos cómo pronuncia Jalisco, dice Jalín Jalisco, no sabe pronunciar Jalisco, pero el caso es que está repitiendo una y otra vez que estos cárteles no funcionan por sí mismos. Hay una mano negras que los dirigen y en este caso está el ejército norteamericano y los políticos. Dice que vienen, they're coming from the Mexican military, lo estáis viendo. Dice, dice que son pues retirados, exsoldados, algunos activos. Y seguidamente va a empezar a hablar del tema caníbal que os he introducido al principio de este vídeo. Dice que esto ya está apareciendo incluso en la Wikipedia, porque, según dice, aparece en los archivos de Epstein, algunos de los cuales él ha visto, que no quiere dar más detalles, aunque sí va a dar unos sobre Woody Allen y Jeffrey Epstein. Y bueno, pues como digo, toda esta inteligencia militar que nutre a los cárteles de la droga, evidentemente está controlada por la CIA y por el Mossad y conectada con gobiernos como el colombiano, el venezolano, el cubano y el mexicano. En definitiva, son operaciones de militares del Deep State relacionadas con el canibalismo. Y aquí comenta algo que no voy a describir en detalle porque os lo he presentado al principio, y dice que dentro de las iniciaciones para formar parte de estos cárteles de la droga está el asesinato de una persona, despedazarlo y luego, ¿vale? Y mejor que no cuente más, ¿verdad? Bueno, como digo, ha hablado de Epstein y de Woody Allen. Dice que hay unos documentos. Yo he visto cosas, pero la verdad que no he querido compartirlas, pero que hablan de esto mismo, de este, es que decir vicio o perversión se queda corto, de hacer esto con bebés. No voy a seguir, de verdad. Voy a cambiar de tema porque con esos datos que os he dado, queda claro que la relación, que estamos llegando al final de todo esto. Bueno, cambiamos o continuamos mejor. Dice que evidentemente todas estas informaciones están provocando un pánico entre las estructuras de poder en México, porque Trump va a detener esas operaciones. Los cárteles de la droga están reclamando dos cosas: el cuerpo del Mencho y que los policías mexicanos y militares que los han detenido, bueno, pues que les entreguen sus cabezas. Si no, le están diciendo que van a bombardear a la población. Y todo ese pánico, como digo, tiene que ver con que esas operaciones satánicas sean reveladas. Ese es el miedo final, no es que detengan el tráfico de drogas, es que se sepa esas operaciones satánicas que están relacionadas con lo que hacen con los bebés, luego al final están dando razón al movimiento QAnon y evidentemente todas esas derivaciones. Al mismo tiempo se están produciendo filtraciones en México, por cierto que yo he visto a una senadora mexicana diciendo cosas muy graves contra Claudia Sheinbaum, pues porque la inteligencia militar norteamericana les está filtrando información acerca de qué personajes del gobierno y los militares están conchavados con los cárteles de la droga. Todo esto está generando, pues, en las redes sociales, pues, lo que se conoce como teorías de la conspiración, pero que finalmente se va a revelar. Luego ha dicho que si esto está sucediendo en Guadalajara, ¿qué podría pasar en dos localidades fronterizas de Estados Unidos con México, como son El Paso, con Ciudad Juárez, o San Diego, que tiene frontera con Tijuana? Y dice que, y aquí recuperamos cosas que os he dicho el año pasado,
los cárteles de la droga mexicanos tienen células durmientes en Estados Unidos y por eso llevan los militares 2 años limpiando de sicarios las ciudades. Esos ejercicios de combate, de guerra urbana, ejercicios de guerra que se han llevado a cabo por la noche, hemos visto helicópteros el año pasado, en realidad eran operaciones encubiertas en las cuales se estaba deteniendo a sicarios de los cárteles de la droga. Llegaban 3 o 4, generalmente vestidos de paisano, aunque algunas veces de militar, y se extraían, como se dice en el lenguaje militar, a determinado sicario o jefe de un cártel de la droga, Sinaloa o Jalisco, que opera en Estados Unidos. De hecho, os digo que ahora mismo el número 3 del cártel de Jalisco, Nueva Generación, que está al mando después de que hayan detenido a los 2 primeros, vive en Estados Unidos. Y bueno, pues el Pentágono dice que va a presentar un plan al gobierno esta misma semana. Esas operaciones, la Deep State, la Deep Web, perdón, que se están filtrando informaciones de lo que va a suceder, bueno, pues encajan con las cosas que contó Q en su momento y este Continuity of Government, estas operaciones de continuidad del gobierno, de las cuales os he hablado gracias a este hombre cuando escribía en su canal de Telegram, todavía lo hace, pero antes de mostrarse públicamente con su cara, y al final se va a saber que son los militares los que llevan gobernando desde el primer mandato de Donald Trump y que todavía están gobernando detrás de los escenarios. Y se está acercando el momento en el que las operaciones militares se hagan públicas. ¿Y cuándo va a suceder? Pues en el minuto 26 está diciendo que Trump finalmente le va a decir a la gente que los militares van a tomar el control. Es decir, aquí estáis. O sea, mi interpretación es que todo esto del tema satánico va a llegar a un punto tan grave, va a generar tanto horror en la gente, que Donald Trump, dado el problema tan grande al que se enfrentan, se va a ver justificado para entregar a los militares el control para sus tribunales militares, cosa que también va a suceder en México si atendemos a las cosas que está diciendo Stone Rider. Insisto, la narrativa a la que nos están llevando los sombreros blancos a partir de las operaciones que se están llevando a cabo en México contra los cárteles de la droga, simultáneamente con las informaciones que se dan sobre las redes de Epstein que confluyen en el tráfico de seres pequeños, esa sustancia que conocemos como jugo de uva y cosas de índole satánica, como las que acabo de contar, van a generar tanto estupor y tanta indignación en la gente que van a legitimar esa actuación de los militares abierta porque Donald Trump les va a entregar el poder. Eso es la narrativa. Y aquí en el minuto 29 hace un pequeño paréntesis para contar algo relacionado con cosas que os vengo contando desde hace semanas, que es que después de Irán, el ejército de los Estados Unidos va a actuar en Afganistán y en Pakistán para detener esas operaciones P2 que en aquellos lares se denominan Dancing Boys, que ya sabéis, bueno, pues que están traficando también dentro de cultos satánicos, que también los hay en esos países. Y después se ha puesto, para mí, a hablar de, bueno, la gran novedad. Para mí, de este vídeo, viene en el minuto 30 y comienza con algo que ya conocemos, porque os lo he contado en otras ocasiones, que es que se va a descubrir que en California hay lugares específicos para realizar tortura y asesinato y beber lo que tenemos en las venas cada 10 millas, es decir, cada 15 o 16 kilómetros. A mí,
desde la descripción que está haciendo este hombre, me recuerda muchísimo a la película Reservoir Dogs, la primera película de Quentin Tarantino. ¿Acordáis el bailecito aquel con Michael Madsen, ¿no? Se llama el actor, cuando le sientan en la silla a uno, empieza a cortar la oreja, en fin, cosas muy graves. Dice que en un momento dado todo esto, de estos sitios, y por supuesto me recuerda mucho al expediente Royuela, aquel almacén que se hablaba, que se recopilaban los cadáveres, o sea, todo esto de los sitios donde se realizan asesinatos es calcado a los expedientes Royuela. Dice que todo esto se va a dar a conocer de la mano del tema Alien, finalmente para el 2030. Se supone que tiene que ver con todo este tema de las abducciones. Después ha recordado lo que os he contado en el vídeo acerca de la mano de Dios y lo que sucedió en el 2012, toda esta energía de plasma vivo, y no os voy a recordar esa información porque la habéis visto casi todo el mundo, la ha visto mucha gente, pero sí que da el dato de que después de esa operación se cerró el CERN durante 2 meses. Y eso, bueno, pues fue el comienzo de la captura del CERN. Y si cuenta esto relacionado con lo otro es porque finalmente tiene que ver. Y no es tan difícil porque al final son esas comunicaciones con los demonios y estamos hablando de tema satánico, ¿no? O sea, digamos que cortaron esa comunicación con los demonios. Dice que eventos parecidos van a suceder en cada uno de nuestros países en los 2 próximos años, cosa que está diciendo, así que finalmente yo creo que el tema de los Royuela acabará saliendo a la luz, porque yo no tengo duda de que no se inventan las cosas y, como digo, no solo no se los inventan, sino que es que se encaja perfectamente con las cosas que estamos viendo en México, ¿verdad que sí? Y bueno, pues dentro de Europa no ha mencionado España, pero ha recalcado 2 países como espejo de las cosas que suceden en México y que van a aparecer también en los próximos meses en nuestro continente, que son Rumanía, del cual se ha hablado muchísimo como lugar de tráfico de seres pequeños, y Holanda. Y nuevamente ha dicho que esas mafias oscuras también están relacionadas con el satanismo, por lo que, bueno, pues se puede deducir que van a aparecer cosas parecidas a las que están apareciendo ya en México. Después ha dicho algo que ha filtrado ya en algunas otras ocasiones, que es que Trump controla ya el 70 o el 80% de lo que llamamos comúnmente como la mafia norteamericana, es decir, las familias, ya sabéis, los Genovese, los Lucchese, los Gambino. Me quedan 2. Bueno, las buscáis. Y dice que esto es gracias a Rudy Giuliani, ya sabéis que fue Bonanno, lo he dicho, sí, el alcalde de Nueva York, después de haber sido fiscal de Nueva York, y sabéis que él hizo la ley Rico, por la cual, bueno, pues desmanteló gran parte de la mafia, y bueno, básicamente dice que tanto la mafia de Nueva York como la de Chicago como la de California están colaborando con Donald Trump, dándole chivatazos de los tráficos de armas de los cárteles de la droga mexicanos. También tráfico sexual en Nueva York, ¿vale? Y aquí comienza lo que para mí es lo más novedoso. Bueno, no sea para mí, yo creo, para mí es una noticia, yo creo que nadie lo ha dado, aunque tengo que decir que ayer mismo publiqué el vídeo sobre Leslie Wexner y su relación con las redes satánicas de desaparición de seres pequeños en los años 70 y 80 y asesinos en serie. Y aquí vais a ver que sin mencionar este asunto está prácticamente diciendo lo mismo. Bueno, pues evidentemente está hablando de la mafia y ahora se pone a hablar de las prisiones, de la conexión que tiene Jeffrey Epstein con el mundo de las prisiones. Vamos a adelantarlo un poquito para que vaya más sincronizado con lo que voy a decir. Aquí está diciendo lo del tráfico sexual en Nueva York. Bueno, dice un pequeño tema que quiere tocar, que es la conexión de Epstein con el sistema de prisiones, y dice que vigila un montón de gente dentro de
el law enforcement. Law enforcement es como se conoce de una manera genérica a los cuerpos de policía, que hay tantos, law enforcement agencies, pero yo creo que aquí, por lo que está contando, se debería incluir también a fiscales y agentes en las cárceles. ¿De qué, por qué controla tanto o vigila tanto ese tema? Porque quieres conocer los nombres de asesinos, de traficantes, le están dando esa información. Y bueno, yo he apuntado aquí con mi letra que Epstein viene a ser un headhunter de delincuentes. Sabéis que un headhunter es aquel cazador de talentos para las grandes empresas. Bueno, pues por lo que está diciendo y aparecen en los reportes de Jeffrey Epstein, en los archivos de Jeffrey Epstein, está diciendo que le cuentan los nuevos asesinos, violadores, traficantes que entran en la cárcel. Y aquí tengo que hacer una pequeña interpretación, porque no lo dice. Yo interpreto que a cambio de que le pongan un abogado, porque sabéis que muchos de ellos acaban teniendo abogados muy importantes, y yo, bueno, yo que soy se puede decir un especialista en el true crime, la verdad es que siempre me había sorprendido que asesinos de ese calibre de repente tengan abogados muy prestigiosos. Y siempre he dicho, coño, ¿y quién paga ser abogado? Porque puedes decir, bueno, lo hace para conseguir, digamos, salir en la tele. Pero esta explicación es mucho más convincente, que es que gracias a esto, a ese favor de conseguir un abogado, esos asesinos, violadores y traficantes acaban trabajando para Epstein y la CIA, cosa que he dicho hace muchísimo tiempo, me lo habréis oído decir, que los servicios de inteligencia, a cambio de reducir la condena, pues hacen que esos maleantes, esos delincuentes, esos bandidos, acaben trabajando para los servicios de inteligencia. Y bueno, pues aquí está diciendo, básicamente uno puede deducir que la relación de los cárteles de la droga, la creación incluso de los cárteles de la droga, ha sido así. Han cogido a delincuentes comunes como el Chapo, como el Mencho y tantos otros y les han chantajeado y a cambio de formarles y entregarles el poder, pues básicamente han estado trabajando para la CIA y finalmente para Epstein y para el Mossad. Y ya por último, ha dicho que el gobierno va a acabar, el gobierno norteamericano me refiero, soltando el tema del canibalismo. No sé la fecha porque ha mencionado algunas fechas un poco más lejanas, pero como digo, como nota importante dentro de este vídeo, es que están preparando a la población para contarle la existencia de estas sectas satánicas y lo que hacen con los seres pequeños. Así que todavía tengo una cosa más que contaros, porque quiero acabar de una manera positiva, aunque también Stone Rider ha acabado haciendo, bueno, pues un poco para compensar, yo creo, estas cosas tan negativas que estamos viendo. Ha hablado de las tecnologías que vienen y tal, pero yo creo, primero voy a poner lo que dice, voy a hacer mi interpretación. Lo vamos a poner bien grande para que se le vea. Este señor es el nuevo presidente del Perú. No sé si es la toma de posesión y está diciendo unas cosas muy importantes.
Bueno, tremendo, tremendo. Fijaos los 15 años que llevo yo con ese tema también de la leyenda negra y la conspiración inglesa masónica judía, y ya tenemos a un presidente de un país hispanoamericano, encima tan importante como Perú, José María Balcázar, reflejando esa historia no contada. Esto es absolutamente histórico y yo lo resalto en este vídeo porque finalmente, cuando se sepa que estamos ya en el proceso, porque hay que hablar ya en presente, estamos en el proceso de que se conozca el nivel de barbarie al que se ha llevado a los países hispanoamericanos cuando se ha retirado su herencia española y cristiana. A esto se ha llegado. Y finalmente la gente va a hacer el razonamiento más lógico, que es, si esto ha ocurrido cuando se ha retirado la herencia española y cristiana, es que realmente era verdad que antes de que llegaran los españoles estaban los cárteles, los sicarios gobernando, bajo el mando de Satanás. ¿Os dais cuenta? ¿A qué se dedicaban? A extraer el corazón y comérselo. Al canibalismo. Han regresado ahí cuando han quitado a Dios, a Jesucristo de sus vidas. Por lo tanto, acordaos que el otro día el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, recordó al Imperio Español a todas las cosas que trajo de buenas a América. Y yo estoy plenamente convencido, después de escuchar esas declaraciones, que estamos en los prolegómenos de la reivindicación del Imperio Español, no solo en América, sino en todo el mundo. Porque ha sido el último momento realmente de civilización en la Tierra. Después de la caída del Imperio Español, han gobernado ya los satánicos, los Rothschild. Así que, bueno, en este caso, para las cosas que os estoy contando, leeros mi libro El sentido de la historia, que yo considero mi obra maestra, aunque El sentido de la justicia es todavía mejor, un poco más complicado. Lo podéis encontrar en inglés, El sentido de la historia. Aquí los podéis comprar, aquí mi página web, mi canal de Telegram, las donaciones, y si queréis comprar mi único libro en italiano de momento, La locura moderna, MK Ultra Social, y el único libro que tengo en francés, que es precisamente El sentido de la historia, mi mejor libro. Así que muchas gracias por la atención y hasta